Hola chicos, muy buen día. Bienvenidos a nuestra cuarta reunión de la materia de educación y cultura, donde vamos a estar hablando de todas estas manifestaciones culturales. Vamos a ir específicamente en nuestra comunidad, en nuestro estado y en nuestro país. Qué importante es conocer las tradiciones, todas estas costumbres culturales, socioculturales que se realizan, ¿verdad? Y que vienen a impregnar la cultura de un individuo, de una nación, de un país. Es importante dentro de las manifestaciones culturales, ¿verdad? ¿Cuáles son estos lugares significativos? ¿Qué relación tiene la historia del lugar? ¿De qué manera las historias narradas, lo que nos cuentan las personas mayores, las personas que son activas de la localidad, ¿sí? Y sobre todo, de qué manera esta estructura sociocultural, ¿verdad? Existe esta distinción de la gente, como por ejemplo nuestra forma de vestir. De qué manera el clima, ¿verdad? Porque también es un factor, y que necesitamos conocer nuestra forma del arte, la comida, la técnica para producir algo. Es importante dentro de todas estas manifestaciones, ¿verdad? Culturales, ¿qué tradiciones conocemos? ¿Cómo se fortalece conocer las características culturales de la familia? ¿Cuáles tradiciones se celebran? ¿Qué fechas significativas? ¿De qué manera hay diferencias y similitudes entre las cuestiones de la familia paterna y la familia materna? ¿Cuáles son? Vamos a ir abordando toda esta temática, ¿verdad? Sobre todo de acuerdo a las regiones. ¿Cómo forma parte de esta comunidad? ¿De qué manera se ve la influencia de otras culturas en nuestra arte? ¿Sí? ¿De qué manera va incluido con el objetivo, ¿sí?, de dar a conocer y afianzar todo lo que es nuestra arte y nuestra cultura? Dentro de lo que son estas manifestaciones, chicos, pues comprenden los mitos, los cuentos, las leyendas, las fábulas, los dichos, la artesanía popular, tradicional, todo lo que es relacionado a las cuestiones de manifestaciones culturales. Es importante tener el conocimiento porque es lo que nos da identidad. En la clase pasada, ¿verdad?, hablábamos de estas cuestiones que nos hacen únicos, ¿sí?, y que el mundo conoce a nuestro país precisamente por la forma de vestir, la forma de comportarnos, las costumbres y tradiciones que lleva México como patrimonio cultural, ¿verdad? Es importante de qué manera la arquitectura que existe en nuestra comunidad, ¿verdad? Esa sencillez, esa simplicidad, esa majestuosidad que caracteriza, ¿verdad?, de tener adornos, columnas, arcos, muros, de qué manera, ¿verdad?, nos identifica y nos da la cuestión de sociedad. De qué manera también es importante, chicos, en cuestión de la música, la danza, los instrumentos que se utilizan. Sí, vamos a ir explicando de qué manera conlleva y vamos a ir complementando información con investigación realizada con nuestros vecinos, con nuestros abuelitos, con nuestros papás. ¿Qué costumbres y tradiciones identifican a cada uno, ¿sí?, para hacernos únicos y especiales? Vamos a buscar información complementaria, ¿sí?, que nos va a permitir un enriquecimiento. Recuerden que la cultura van todas las cuestiones tangibles e intangibles. Vamos a ver este tipo de pensamiento, esta música que en el sur de nuestro estado, ¿verdad?, es tradicional. De qué manera las actividades creadas por el pueblo, como es la música, la religión, la lengua, de qué manera se dan estos ejemplos de manifestaciones culturales, su gastronomía, ¿verdad?, en el norte, en el sur y en el centro de nuestro estado. Esas comidas comunes que son características los domingos por la tarde, ese domingo familiar, ¿verdad?, en la que se llevan diferentes hábitos, y de qué manera, qué efecto tiene también la religión, ¿sí?, que existe en nuestro país. Vamos a ir abordando, chicos, en esta reunión con las distintas actividades, de qué manera me identifica a mí, Patricia, ¿sí?, como parte de una cultura en el sur del estado de Tamaulipas. ¿Qué características físicas,
¿sí?, culturales, sociales, religiosas, nos permiten realizar a partir de ese mapa de identidad, ¿sí?, darnos las características en cuanto a manifestaciones culturales se refieren. Es importante, chicos, que vayamos englobando lo relacionado en plataforma y complementarlo con la investigación realizada. Es un trabajo, ¿sí?, que va a enriquecer más nuestro acervo educativo y cultural. De qué manera, ¿verdad?, todos nuestros ancestros, todo lo que dejaron, esas costumbres y esos hábitos, hacen hoy por hoy Ciudad Mante que conocemos. Qué tradiciones se encuentran únicamente en nuestra ciudad y que conocen dentro de lo que son otras culturas, nuestros estados vecinos, ¿verdad?, y que vienen a complementar esta multifacética cultural y socialmente hablando de nuestro estado y posteriormente a nuestro país. Es importante, chicos, que conozcamos que cada región, ¿verdad?, tiene sus propias características, porque vamos a ir describiendo estas manifestaciones culturales de nuestra familia para valorarlos y difundirlos, cómo surgió nuestra diversidad, de qué manera, ¿verdad?, es posible identificarla, es posible compartirla, es posible darla a conocer. Vamos a ir desarrollando en las distintas actividades para este enriquecimiento. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, toda la cuestión arquitectónica, toda la cuestión del vestido, el folclore, la danza, la pintura, el arte. Todo lo que nos caracteriza y que es una manifestación cultural conocido, ¿sí?, a nivel local, regional, estatal y nacional. Así que, chicos, vamos a ir iniciando en este mundo de las manifestaciones y la diversidad cultural. De dónde vengo, de dónde soy, cuál es el origen, cuáles son las características. Vamos a ir identificando todas estas cuestiones, ¿verdad?, en la cultura de México. De qué manera existen también ciertos grupos indígenas, ¿sí?, de la lengua que se habla. Vamos a ir buscando alguna leyenda, algo característico y propio para identificar esta diversidad cultural de la población, ¿sí? Es importante, chicos, que vayamos organizando y planeando nuestro trabajo de esta semana. Nos encontramos en nuestra cuarta sesión y si nos damos cuenta, cada una de las temáticas han venido relacionando, ¿sí?, sobre todo la educación, la cultura y la sociedad. De qué manera engloba hoy por hoy a las personas que forman parte de nuestro entorno, ¿sí? Y vamos a ir aprendiendo de qué manera la herencia indígena, de cómo México es esta nación formada por diversos grupos étnicos, ¿verdad? Es decir, por varias personas que comparten elementos culturales, como hablamos de la lengua, la religión, la historia, y que ellos tienen ciertas tradiciones que practican desde hace muchos años, antes de la llegada de los españoles, y cómo se van conservando de una generación a otra, aunque se mezclen, ¿sí?, con otras tradiciones. Entonces vamos a ir verificando dentro de las preguntas cuáles tradiciones aprendieron nuestros padres de sus abuelos y que aún la practican, ¿sí? La lengua, la vestimenta, algunas ceremonias rituales, las creencias, los platillos, la arquitectura, son parte de esas tradiciones que expresan la cultura o visión de cada grupo. ¿Sí? Recuerden que México pues es precisamente esta mezcla de tradiciones, de cultura, lo que brinda esa riqueza cultural que nos permite estar en contacto con las formas de expresión que tiene la gente. Vamos a ir hablando de estos grupos, vamos a ir investigando, vamos a ir buscando algún poema, una leyenda, una canción, ¿verdad? Diversos fragmentos y tradiciones que, como bien veíamos, ¿verdad?, son aprendidas de generación en generación. Es un tema muy completo, chicos, que nos va a permitir tener un mayor conocimiento de nuestro México, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, ¿sí? Y sobre todo, estas festividades,
¿sí? De qué manera al norte, al centro y al sur, ¿verdad? Pues el pueblo mexicano se caracteriza por esa riqueza cultural y que se expresa a través de todas estas tradiciones, esta variedad de artesanías. Vamos a ir viendo, ¿verdad? Algunos pequeños videos de qué dicen los relatos, las imágenes, las personas, de qué manera la comunidad, ¿verdad? Vamos a procurar enfocarlo, ya tener la idea una vez que nos cuentan y nos transmiten este tipo de cultura y de manifestaciones. Vamos a ir realizando en alguna cartulina algún folleto específicamente de Ciudad Mante, de Tamaulipas o de México. Así que chicos, vamos a dar inicio a esta cuarta sesión. Estaremos trabajando en nuestro grupo, en las diferentes plataformas. Es importante que revisen el material complementario compartido dentro de lo que es la plataforma de Classroom. ¿Sí? Vamos a enriquecer y a tener un gran aprendizaje en este proceso relacionado a las manifestaciones culturales. Así que chicos, continuamos.